Bueno, volvemos al simbionte y volvemos con una historia muy, muy circular de lo que es el cómic y el cine, mezclado todo de una manera un poco, no sé qué término usar, pero compleja. Porque partimos de una peli, tenemos un cómic que no es una adaptación de la peli, sino casi, casi, casi podríamos decir del cómo se hizo, pero a la vez es una biografía. Es una cosa muy alucinante que es Las Guerras de Lucas. Norma acaba de sacar el segundo tomo de esta serie, a la que obviamente le falta un tercer tomo, para contar un poco la vida de George Lucas en el proceso de creación de la trilogía original de Star Wars. Entonces, esta obra de Laurent Hoffman y Renaud Roche me parece una auténtica maravilla. Es un regalazo para cualquier seguidor de la saga, porque cuenta tantas cosas que por mucho que creas saber de Star Wars, vas a encontrar cosas que no sabías. Y algunas que te refrescará y algunas que te explicará. Eh, es realmente todo el camino personal de Lucas. De hecho, se llama Las Guerras de Lucas. O sea, que nadie piensa que es un making of de una manera más o menos estricta, porque no lo es. Esto es la vida de Lucas. Sí. Lo que pasa es que trasladada a los años en los que montó Star Wars. Y eso hace pues que la ingente cantidad de personajes secundarios que pueda haber en la vida de Lucas pues tengan también un protagonismo bastante, bastante notable. Creo que el gran mérito que tiene el cómic, y eso también te pregunto también a ti, Fran, porque no nos hemos presentado al principio, Juan de Cómic para Todos, Fran de Movimentarios, es que creo que es un TVO perfecto, no solo para el seguidor de la saga. O sea, creo que entra en otros terrenos. Sí, sí, sí. A ver, según estaba leyendo yo el cómic, llevaba 30 páginas. Bueno, el cómic ya te hace una advertencia de que no es oficial, que esto no está pagado por Disney ni por George Lucas, pero que al final te pone una lista de referencias y eso a todo el mundo que le gusta informarse en condiciones o que hace periodismo y le gusta contrastar, eso ya le es un regalo y es un rara avis en esta época en la que ni se contrastan las cosas ni se muestran las fuentes originales. Y la típica bibliografía que vemos siempre en libros y demás está aquí expuesta. Y cuando lleva 30 páginas, solo ha sido buscar en esas referencias o googlear simplemente la anécdota que te cuenta. Y en 30 páginas tienes un montonazo de anécdotas. Esto es un anecdotario tremendo. Es muchísimo mejor que cogerse un libro informativo, un libro, un ensayo sobre una película. Está todo expuesto de una manera que tiene una narrativa preciosa. Y leyéndola, me recordaba a una película del amigo de George Lucas, de Steven Spielberg, como son Los Fabelman, que te muestra lo que es su vida, su infancia, él mismo te cuenta su vida y te lo narra desde el punto de vista de cuando era un niño que quería hacer películas y demás. Aquí no es George Lucas quien nos lo cuenta, son dos autores, pero sí que es ese espíritu de narrar una época en la que lo que el timón de su vida es hacer una película, cumplir un sueño y vivir el cine, que es un poco lo de los Fabelman. Y que es alucinante, es sobre todo la narrativa que tiene el cómic, lo que tú decías, no es solo descubrir cosas, anécdotas, curiosidades, el dibujo que también tiene su encanto, evidentemente, en este cómic, es el descubrir cómo está narrado una historia, una vida, con un nivel de comprensión y de sensibilidad mayúsculos. O sea, Es que es un muy chulo. proceso. O sea, Sí, sí, lo sí, bueno sí. que tiene, y además es que en la realidad fue así. O sea, Star Wars no es una película más. No, no, no. El episodio 4 en el 77 es una película que cambió la industria del cine. Y lo que se ve en el TV es precisamente cómo se llega a eso. Cómo es una película en la que no cree nadie, salvo el propio Lucas, Sí. que la monta en contraposición a prácticamente todo el mundo que le rodea, ¿no? Y realmente el único apoyo que tiene al final es el de su mujer, ¿no? Que es quien le anima, que es quien le apoya, Sí. pero que al final también es la que más se preocupa, porque George Lucas también pasó por problemas de salud, Sí, en la sí, sí, primera y sí, en la sí. segunda película sobre todo. De hecho, por eso no dirige el episodio 5 y el episodio 6, porque él no estaba preparado físicamente para poder hacerla y por eso delega. En el segundo tomo, de hecho, es maravilloso todas las secuencias que hay de cómo delega en Irving Bueno, Kershner. Es en el espectacular. primero ya te cuentan que era su profesor en la universidad y es como, yo ese dato, por ejemplo, no lo sabía. Sí, pues es que son Este muchas cosas. director Yo, era por su ejemplo, profesor de ese sí, universidad. ese sí lo conocía. Pero es verdad que dice, ostras, es verdad, porque es una cosa que al final se te olvida. O sea, sabemos tanto de Star Wars, hemos visto tanto Star Wars que a veces perdemos la perspectiva. Y entonces el cómic nos la devuelve de una manera maravillosa porque estamos partiendo de cero. Somos George Lucas. Sí.
en el cómic. Entonces lo leemos desde esa perspectiva, ¿no? Y de todos los problemas que va teniendo, y de los costes, y de los accidentes de rodaje, y de cómo elija a los actores, y qué es lo que hacen los actores cuando interaccionan, ¿no? Y la evolución de la historia, que no fue... Todo. Se me ha ocurrido esto, No. y la escribo. No. Incluso mostrar que él es un mal escritor realmente. Claro, o sea, a ver, lo has dicho tú al principio y lo has dicho muy bien, y hay que tenerlo en cuenta. Esto no es oficial, esto no es una biografía autorizada. Tampoco es una biografía que quiera contar trapos sucios. Al contrario, o sea, porque a George Lucas le demuestra un cariño impresionante. Sí, y aún así no oculta cosas, ¿eh? Claro, o sea, esa es la gracia que siempre ha tenido el valorar Star Wars desde ese punto de vista, digamos, de la industria, ¿no? No era una película que naciera perfecta, no era una película que no, y de hecho ves montones de cosas, pequeños anecdotarios que dices, ¡buah! O sea, es alucinante la cantidad de ciencias que pasaron y la vida que eso le ha dado a Star Wars. O sea, no se puede entender Star Wars siendo la típica película de ciencia ficción aventurera que puede enganchar con un público, que entonces no lo sabíamos, pero bueno, que ahora a día de hoy pues sí lo sabemos y que genera lo que ha generado. En aquel momento era un proyecto suicida. Sí. Y así te lo explican en el cómic, ¿no? O sea, el cómic además es de origen franco-belga, es BD, no es, esto no lo ha licenciado Marvel, ni Dark Horse, ni Image, no. O sea, esto nace de un mercado completamente distinto. Y al final lo que te planteas es decir, ¿cómo esto no se le había ocurrido antes a alguien? El contar en cómic cómo nace Star Wars. Y lo vas viendo y a mí me parece una absoluta maravilla, porque genera más cariño todavía por la franquicia, pero para quien no lo tenga sigue siendo una historia atractiva, porque al final es lo que tú decías, es la historia de un visionario, de un tío que quiere cumplir un sueño. ¿De acuerdo? Y es un sueño complejísimo, caro, que no encajaba en su época. Y él lo monta. Y que implica también la participación de muchas personas. Muchas personas. Además, le afecta a su ámbito personal, su ámbito familiar, su ámbito económico, su ámbito académico, todo. O sea, y el peligro que tenía un TVO como este, o una serie como esta más bien, porque ya tenemos dos volúmenes y van a ser 3. Quién sabe si no sean 6. Que visto lo visto, ojalá. Sí, puede ser. Ojalá fueran 6. Pero bueno, de momento está anunciado el tercero. De hecho, hay un continuará precioso al final de cada uno de los dos primeros, ¿no? Y al final te cuenta una historia súper compleja, que el peligro que tenía era caer en el anecdotario. O sea, decir, no, es que esto lo tengo que contar, esto lo tengo que contar. Y lo cuenta. Sí. Pero en una trayectoria. Y entonces, eso es lo que me parece absolutamente alucinante de estos dos TVOs. A ver, es un logro, ¿eh? Contar algo que, como tú decías, ya teníamos por sabido, y descubrirnos cosas y descubrirnos que todo fue... Sí, tú conoces los detalles, pero quizá el camino que enlaza cada detalle no es el que piensas. Eso es tremendo. Al fin y al cabo, la comercialización de Star Wars ha hecho que pensemos que esto fue un éxito instantáneo, que esto fue un boom que surgió casi de la noche a la mañana y que se concibió directamente tal cual lo vimos. Evidentemente no es así, esto lleva un proceso muy largo, y aparte, a quien quiera dedicarse a tema de cine, aquí ve un poquitillo las fases por las que tienes que pasar para hacer una película. Hoy en día ha cambiado mucho de cuando se hizo Star Wars, pero bueno, el grueso está ahí, de que tienes que pasar por las productoras, tienes que pasar por todo técnico, tienes que poner dinero de tu parte al principio, trabajar sin cobrar a lo mejor algunas veces porque no te van a pagar el proyecto y tienes que presentar antes algo un poco hecho. Todo eso es genial. Al fin y al cabo, Star Wars es la iconografía de varias generaciones y ha impactado muchas generaciones. Me ha encantado ver, por ejemplo, cómo con Star Wars, que esto lo sabemos casi todos, pero cómo nace el merchandising. El merchandising como tal, vender figuritas, comprar muñecos de las cosas, nace con Star Wars realmente, en el concepto que tiene hoy en día el merchandising. Sí. Nace hoy en día. Y bueno, la anécdota con Mark Hamill, por ejemplo, es tremenda. Cómo se convierte en un hito para la tecnología del cine, para cómo se roda en el cine, cómo se convierte en un hito para los efectos especiales. Una de las cosas que más se ve en el cómic es que el ser humano, o la mayoría de inventos que tenemos el ser humano, surgen de la necesidad. El ingenio se agudiza cuando la necesidad es mayor. Eso pasa en muchas películas que tienen problemas de financiación, de casting, de localización, cualquier tipo de limitación, y al final los creativos, los guionistas, los directores de fotografía o de la película en general, agudizan el ingenio y hacen genialidades gracias a eso. O consiguen
avances para el medio gracias a eso. Star Wars es una sucesión constante de este tipo de cosas. Constante. Y me encanta que se vea de esa manera para que las generaciones de ahora, que ya conocen 9 capítulos y tropecientas series y cómics y muñecos de Star Wars, vean que esto realmente es historia del cine. Que una historia de ciencia ficción, que hasta entonces la ciencia ficción estaba supeditada a la serie B y a un nicho muy pequeño, se convirtió en algo magnífico que ya auguraba 2001, por ejemplo, que también se cita mucho en el cómic 2001, Una odisea en el espacio. Sí, es que hay muchísimos detalles, incontables personajes. Vais a descubrir detalles de Harrison Ford, de Carrie Fisher, de John Williams. Qué páginas más bonitas, Sí, por sí, cierto, sí. Además, las de la Marcha Imperial en el segundo volumen. Eso es una cosa pero cuando están espectacular. en el primero, haciendo el primer contacto de George Lucas con la banda sonora, que me lo imagino tal cual lo cuenta en el cómic, ves la onomatopeya que te pone y está sonando la música según lo estás Sí, leyendo. sí, sí, Es sí, que sí, sí. hasta ese punto está bien. No, no, está muy bien. Ahí hay que destacar mucho el dibujo de Roche en ese sentido, porque es verdad que hay una tendencia en el cómic que me gusta relativamente, que es la de exagerar los parecidos Mm. de los personajes reales a lo que se dibuja en el cómic. Y es verdad que eso muchas veces nos hace pensar en calcos fotográficos, o sea, que directamente Mm. coger una fotografía y trasladarla al... Eso pasa mucho. Mm. Eso hay muchos autores que es verdad que lo hacen y no tiene por qué quedar mal, no es una crítica tampoco. Pero es Mm. verdad que Roche hace algo completamente distinto y siendo totalmente reconocibles los personajes, los escenarios y la propia iconografía de Star Wars, la lleva un poquito a su terreno, ¿no? Porque hace un dibujo muy sencillo, Mm. me atrevería casi a decir minimalista, muy poca línea, muchos grises para dar expresividad y creo que funciona francamente bien, porque es reconocible, pero a la vez tiene identidad propia. Mm. Entonces tiene personalidad. No es no es el TVO que habría sido el TVO oficial de No, todo no, esto. no. O sea, ya no lo digo por la historia, lo digo por el dibujo. Sí, sí. No es el TVO oficial, El técnico. no necesita un parecido absolutamente certero en todas No, las no, no. imágenes para que lo veamos. Y eso lo que nos permite, por ejemplo, es meternos dentro de la cabeza de George Lucas. Es un tío callado, es Mm. un tío que da las explicaciones justas, que si la habéis visto en entrevistas, te puede estar contando lo más grave y lo más divertido con la misma cara. Sí, sí, sí. Entonces, eso sí se ve en la película. ¿Veis? Cuando está montando el rancho Skywalker, cuando está saliendo del hospital y cuando está hablando de formar una familia y le Mm. ves a George Lucas, te lo imaginas realmente ahí, ¿no? Y es lo que mola. Harrison Ford, por ejemplo, hay una anécdota en el segundo tomo que es maravillosa sobre el set de rodaje del Halcón Milenario y lo incómodo que era. Le ves, es que te lo imaginas en Sí, esa sí, sí, sí. escena, o sea, y como tú has dicho, son 2 pedazos de páginas a un cuerpo de letra mínimo de bibliografía que Mm. tiene. O sea, el trabajo de documentación que ha hecho, dices, a cualquiera podemos escribir un cómo se hizo Star Te Wars. lo imaginas y Las bueno, narices. no, no, no. Las narices. Para escribirlo hay que leerse todo eso, hay que saber todo eso, hay que haber visto todo eso. Y hay que Y eso enlazarlo lo hace. bien. Y eso lo hace Hoffman de una manera impresionante. Impresionante. Porque es un anecdotario, pero es un anecdotario con sentido. Entonces, el TVO es maravilloso, me ha parecido una auténtica joya. Estoy deseando ya ver el tercero, o sea, y todavía nos queda bastante tiempo para verlo, porque insisto, este segundo se acaba de publicar prácticamente en España, Mm. pero creo que es uno de los grandes, grandes TVOs de Star Wars que vamos a leer nunca. A ver, probablemente. Y libros de Star Wars han escrito muchísimos, muchísimos. Pero es una manera además súper ligera de informarse y de profundizar en la saga de una manera que yo he percibido muy sincera. Muy, muy sincera. Porque decíamos que sí, que está hecho desde... Porque joder, las propias portadas ya te muestran que esto está hecho desde el amor a George Lucas. Pero no, se muestran también lados oscuros. O sea, Sí, sí. Star Wars no sería Star Wars sin el lado oscuro. No, no está claro. Y se muestra, y no sé, tampoco va por el lado del sensacionalismo, No. pero tampoco por la parte aduladora de No, es que tengo cuenta una endiosado a esta historia, persona. cuenta una historia, y Tengo la otra historia historia. pues tiene diferentes lados. Evidentemente hay un lado romántico, pero no es algo que vaya a herir o que quiera hacerlo de una manera científicamente objetiva. No, no, hay una parte muy sensible, muy emotiva detrás de todo esto. El dibujo, lo que tú decías, a mí me gusta bastante. Es sencillo porque te ayuda a jugar ese blanco y negro con solo ciertos colores para resaltar ciertas cosas, ayuda muchísimo. Es casi vectorial el estilo de dibujo. Es muy digital, evidentemente. Está muy digitalizado el trazo, pero se percibe mucho esa mano retratista que hay que hay en el cómic. No es caricatura, no es fotografía, pero sí que es retratista. Y me ha gustado mucho en ese sentido. Yo sí que estoy esperando también el tercero.
Me tendrás que dejar el segundo porque el primero es el que he podido leer. Y me encanta que se muestra a toda la gente que está detrás de esto. Marionetistas, que por ejemplo en el Celsius conocimos a la marionetista que creó a Yoda. Y conoces a los que hicieron la fotografía, los que hicieron los efectos especiales, las primeras maquetas. Y es que es increíble, es que es historia de cine. Es que no menosprecia nada. No, no, no. De lo que hay que montar para una película como esta, no menosprecia ningún aspecto. Y habría sido fácil diciendo, oye, es que estoy contando la vida de Lucas. No, Y estoy contando de gente que tiene Oscars. claro. Es que hay mucho que ver, hay mucho que leer, hay mucho que investigar después de haber leído esto. Y sobre todo al final lo que te quedas es que son tebeos hechos con un cariño que es que traspasa la página. Y a mí me ha llegado mucho. Yo es verdad que soy muy fan de Star Wars, lo he leído desde esa perspectiva, tampoco voy a engañar a nadie. Y desde esa perspectiva creo que es un tebeo esencial. Desde la perspectiva del no fan de Star Wars, creo que también lo es, en el sentido de que enseña una época del cine única, única, en la que había que innovar continuamente, porque hoy en día, pues es verdad que hay avances, tiene que haber avances, es lógico, pero es verdad que hoy en día estamos en una industria en la que se sacan muchas cosas porque funcionan. Sí, claro. Esto era partir de cero, a todos los niveles. Entonces, da un enorme placer ver que se ha retratado con este gusto y de una manera tan hermosa. O sea, yo para mí, mi más sincera enhorabuena a los dos autores, a los editores que han confiado en esto, porque me parece que es algo que puede ser peliagudo, por lo que tú dices, porque no esconde tampoco elementos que pudieran ser críticos Sí, o objeto de controversias. Objeto de controversia, efectivamente, pero los cuenta con un afán documental, con un afán periodístico, un afán narrativo. Entonces creo que por ahí ningún problema. O sea, que además yo me alegro que sea ajeno a lo oficial, que no es oficial, porque puede tener esa perspectiva. De hecho, ya entrevistaremos, o en el pasado hemos entrevistado por separado, pero lo haremos para el simbionte, a autores que están trabajando en Star Wars. Y una constante que tienen todos los autores que hablan de Star Wars, pues como La Roca, como Larraz, como Kenny Reeves, todos acaban, entre otras cosas, acaban mencionando algo. Disney y Star Wars son muy, muy, muy tiquismiquis con la fidelidad de las viñetas. Si tú haces un sable láser y el botón lo pones aquí y tiene que estar aquí, te van a hacer rehacer la viñeta. Si esta nave, todo tal cual. Este cómic tiene esa libertad de poder crear eso y de no ceñirse, no estar tan encorsetado en esa precisión tan milimétrica, y tiene esa parte emocional. Que hay veces que, pues es un dibujante, te puede estar sometido a tener que dibujar todo exactamente igual y pierde la perspectiva en la acción de la viñeta, en la sensibilidad de los rostros, cosas así. Esto no, aquí no tenemos esa limitación. Si se fija un fan, pues dirá, pues mira, yo estoy viendo aquí a Boba Fett, aquí en la contraportada, pues no, la antena la tiene en el otro lado. Eso da igual, es que no es lo que importa realmente, pero aún así está bien. Sí, la verdad es que sí. Recomendación absoluta. Las guerras de Lucas, creo que no le encuentro un fallo, sinceramente, al desarrollo de los dos álbumes. Creo que el segundo incluso progresa no voy a decir que es como el Imperio Contraataca para la saga de Star Wars, pero no me dolerían prendas tampoco en decirlo, y creo que los dos merecen la pena. Ahora sale el segundo, el primero entiendo que será fácilmente recuperable en vuestras librerías, y lo recomiendo muchísimo. Portadas bonitas además. A comprar el cómic.